Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigas y amigos del mundo. Yo soy Oriuno Junichi y voy a estar con ustedes unos momentos en su programa Paraíso de Luz. Hoy vamos a hablar de algo sumamente interesante. Vamos a hablar del reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Qué es el reino? Jesús en su ministerio habló, dijo, manifestó que la gran lucha del ser humano está en entrar al reino de los cielos, en identificarse, en unirse, en vivir en el reino de los cielos. Y una frase, una afirmación que siempre dijo muchas veces: el reino de los cielos está cerca, el reino de Dios está cerca. Ahora bien, ¿cómo debemos entender esta afirmación? Lo primero que debemos tener absolutamente claro es la palabra reino. La palabra reino, si lo ubicamos desde el punto de vista terrenal, estamos ubicándonos, por supuesto, en un rey que es el que gobierna un pueblo. Entonces, ese rey, por supuesto, es el ser que dicta las normas, todo cuanto se refiere a las leyes que deben regir el gobierno de ese pueblo. Pero si nosotros lo ubicamos, en este caso, en la parte espiritual, ¿cómo y dónde ubicamos el reino de los cielos en el mundo? Pues tenemos algo muy claro, que ese reino de los cielos en el mundo tenemos que ubicarlo dentro del cuerpo humano. No hay otro lugar, no hay otro sitio donde ubicarlo. Por eso, la afirmación de Jesús, el reino de los cielos está cerca, el reino de Dios está cerca, no se refiere a tiempo, sino se refiere a una connotación estrictamente espiritual, a una cualidad espiritual. Y ese reino de Dios que está cerca, todas las veces que se lo repitió a sus discípulos, se refería a Él mismo. El reino de Dios vive en mí. El reino de Dios está en mí. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es simple y llanamente toda la luz en donde se incluye Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y la manifestación de la creación en todas las vírgenes del mundo, manifestadas en esencia en cada ser humano y en cada persona. Ese reino de Dios al cual se refiere el Cristo es el reino por el cual tú vas a luchar durante toda tu existencia. Ese reino que tú tienes que atraer hacia ti, ese reino sobre el cual debes asentarte para poder alcanzar la vida eterna. Ante una pregunta de uno de sus discípulos: ¿cómo será la llegada del reino de los cielos?, el Cristo le dice de una manera muy clara: en realidad no va a ser algo estruendoso, no va a ser algo sumamente maravilloso, inverosímil, porque va a ser muy simple, muy callado, porque el reino de Dios está dentro de ti. El reino de Dios vendrá dentro de ti. El reino de Dios se manifestará dentro de ti. El reino de Dios vivirá
en tu templo y hará de tu templo su casa. Lo reafirma cuando dice: aquel que nos acepte, vendremos y viviremos en él. Y viviremos en él no solo con toda la conciencia de los ángeles, con toda la luz de los ángeles. Esa es la verdadera venida del reino de Dios. Esa es la verdadera venida del reino de los cielos. No se refiere, repito, a ningún momento histórico en la tierra, sobre la tierra, sino se refiere a un momento estrictamente espiritual dentro de cada ser humano y dentro de cada persona. Entonces, cada ser humano que trabaja en la luz y vive en la luz de los 10 mandamientos, que hace de su vida una vida gloriosa a Dios, es el ser humano que puede encarnar el reino de los cielos. Y cuando hablo de encarnar, me refiero a traerlo a su templo. Pero usted se preguntará, ¿hay alguna señal? ¿Hay algo que nos diga que eso puede suceder y que lo podemos hacer absolutamente todos los seres humanos? Realmente sí, sí la hay. Es la chispa divina que vive dentro de cada ser, que no es exactamente el espíritu, es la energía de la conciencia de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo y de la Virgen en cada ser humano, en cada persona. Ese es el verdadero reino de Dios, esa chispa divina. Cuando el ser humano, con sus actos, con su conducta, vive en la luz de los 10 mandamientos, es la que se enciende, la que se alimenta de acuerdo al nivel de espiritualidad que tú tengas. El primer mandamiento, repito, es el mandamiento que construye, que hace las bases, y después en él vive el templo del reino de Dios, cuando esa chispa divina se unifica con la esencia universal de la omnipotencia de Dios. Cuando esa chispa divina alimentada se convierte en sol, se convierte en luz, se convierte en el medio real de la manifestación de Dios en la tierra y en el templo de cada ser, entonces estamos hablando de que el reino de los cielos ha bajado a ese ser humano, está viviendo en ese ser humano, está en ese ser humano, se manifiesta en ese ser humano, hace vida en ese ser humano, es inmanente con la eternidad del espíritu humano. Y esa eternidad del espíritu humano, en este caso, es la unificación a esa esencia absolutamente perfecta de la cual emanamos cada uno de los seres humanos en el planeta y que por supuesto debemos vivir. Entonces ese ser humano, de una manera muy clara, muy precisa, dará los frutos del reino de los cielos. Y los frutos del reino de los cielos realmente hará que sea llevado en la convivencia diaria del ser humano a su prójimo. Entonces se cumplirá en forma clara y precisa: amo a mi prójimo como a mí mismo. Y cuando amo a mi prójimo como a mí mismo, deseo, por supuesto, que él se eleve espiritualmente, que crezca espiritualmente. Le amo,
les sirvo, soy yo en el mundo una manifestación de la gloria de Dios. Entonces me unificaré al Cristo, porque también dijo, nadie llega al Padre sino a través de mí. Entonces, si tú te unificas al Hijo, te unificas al Padre. Si te unificas al Hijo, en ti vive el Padre también. Pero si te unificas al Hijo y al Padre, en ti vive el Espíritu Santo. Y si vive en ti el Espíritu Santo, vive en ti la esencia a través de la cual el Padre creó absolutamente todo cuanto existe desde los universos hasta tú mismo, tanto a nivel físico como a nivel espiritual. Entonces, amiga, amigo, el reino de Dios, el reino de los cielos, el único lugar donde puede conseguir casa y donde puede vivir es tu templo. Y la única persona que puede darle la oportunidad eres tú, no hay más nadie. Nadie te lo va a traer. Sin embargo, el Cristo, pensando en que muchas veces el ser humano se pierde por no tener una guía, dejó a los apóstoles, pero a su vez los apóstoles transmitieron su luz, su amor a todos los otros seres humanos que son sus servidores. Y esos seres humanos que son los servidores de Dios en el mundo son los sacerdotes que deben ser los guías de toda la iglesia. Y algo sumamente importante, el reino de Dios no es solamente para los católicos. Todo ser humano que sin conocer la Iglesia católica, que sin vivir bajo la luz del cristianismo, cumple los 10 mandamientos y hace del primer mandamiento la esencia de su vida, en ese ser humano también vive el reino de los cielos y el Cristo baja y vive en él junto a todo su reinado. Ahora, te puedo dar algo muy simple, muy pequeño, con lo cual puedes trabajar. Primero, si eres cristiano, el Padre Nuestro es una vía que el Cristo dejó como oración principal. Si no eres cristiano y crees que realmente tú puedes ser un ser que lleva la gloria de Dios en el planeta, te digo este mantra tan simple, pequeño, infalible y poderoso. Yo soy el reino de los cielos encarnado en mi templo. Amigas y amigos, un gran placer haber estado con ustedes. Sean bendecidos, que la luz de la divina Trinidad, de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo y de la amada creación, en su divina presencia de todas las vírgenes del mundo, te cobije. No importa que seas cristiano o no, lo importante es que seas un ser humano. Nos veremos en el próximo programa.